¿Te has sentido alguna vez atrapado en la adversidad, como si el mundo se derrumbara a tu alrededor? En este video descubrirás la inspiradora historia de Pedro, un hombre que, frente a la devastación y la pérdida, encontró en su fe y confianza el poder para reconstruir su vida y transformar su comunidad. Acompáñanos a explorar cómo la perseverancia y la creencia en un propósito mayor pueden convertir las pruebas más difíciles en oportunidades de redención y renacimiento. Pedro miraba el horizonte desde la ventana de su humilde hogar, observando cómo las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo. La tormenta que se avecinaba no era como ninguna otra que había visto antes. El viento rugía como un animal salvaje y las primeras gotas de lluvia caían con la furia de una cascada. En cuestión de minutos, la pequeña aldea donde Pedro había vivido toda su vida transformó en un caos de agua y barro. El río cercano, que usualmente fluía tranquilo, comenzó a desbordarse con rapidez alarmante. Pedro apenas tuvo tiempo de tomar su vieja Biblia y salir corriendo de su casa antes de que el agua comenzara a invadir todo. El agua subía, arrasando todo a su paso: casas, cultivos, animales, nada estaba a salvo. Pedro luchaba por mantener el equilibrio mientras se dirigía a la colina más alta de la aldea, donde sabía que estaría a salvo. Desde la cima, Pedro contemplaba la devastación. Su hogar, que él mismo había construido con tanto esfuerzo, estaba sumergido bajo el agua. Los gritos de los aldeanos se mezclaban con el estruendo de la tormenta, creando una sinfonía de desesperación. Sin embargo, Pedro no pudo evitar sentirse agradecido por haber sobrevivido. Mientras estaba allí, sintiendo la lluvia fría en su rostro y el lodo en sus pies, Pedro cerró los ojos y oró, pidiendo fuerza y guía. Al día siguiente, cuando la tormenta finalmente se disipó, Pedro regresó a lo que quedaba de su hogar. Caminando entre los escombros, su pie tropezó con algo duro y parcialmente enterrado. Con las manos temblorosas retiró el lodo y encontró una cruz de madera, intacta a pesar del desastre. Era un signo, pensó Pedro, un recordatorio de que Dios estaba con él incluso en medio de la destrucción. Con renovada determinación, Pedro se arrodilló, abrazó la cruz y decidió que no solo reconstruiría su hogar, sino que ayudaría a sus vecinos a hacer lo mismo. Con la cruz de madera en la mano, Pedro caminaba por la aldea, observando los rostros de sus vecinos, llenos de tristeza y desesperanza. Algunos intentaban rescatar lo poco que podían de sus hogares destruidos, mientras que otros se sentaban en el lodo, abatidos, sin saber por dónde empezar. Pedro sabía que las palabras no serían suficientes para devolverles la esperanza, necesitaba actuar. Pedro comenzó su labor desde temprano, ayudando a quien lo necesitara. Con una pala que encontró entre los escombros, empezó a despejar el camino principal, sabiendo que si la aldea iba a recuperarse, necesitarían un lugar por donde moverse. A medida que trabajaba, los aldeanos lo miraban con curiosidad, algunos con gratitud, otros con incredulidad. A medida que pasaban los días, Pedro notaba que algunos de sus vecinos comenzaban a unirse a él en su labor. Pero había otros que lo veían con desdén. ¿De qué sirve todo esto?, le decía. Dios nos ha abandonado. No tiene sentido seguir luchando. Pedro, sin embargo, mantenía su fe firme. Recordaba a Ana, su esposa, cuya ausencia lo llenaba de una tristeza profunda, pero también lo impulsaba a seguir adelante. La esperanza de encontrarla viva en algún lugar era su mayor motivación. Una noche, mientras descansaba después de un día agotador, Pedro contempló la cruz que había colocado en el centro de lo que solía ser la plaza del pueblo. A su lado, algunos aldeanos comenzaron a reunirse, buscando consuelo en la presencia de aquel símbolo. Pedro se levantó, tomó la palabra y con voz serena les dijo: «Esta cruz es un símbolo de nuestra fe, de que no estamos solos. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre habrá una luz que nos guíe si mantenemos la fe». Algunos aldeanos lo escucharon con escepticismo, pero otros, inspirados por su determinación, empezaron a trabajar al día siguiente, ayudando a despejar los escombros y reconstruir sus hogares. Aunque la mayoría seguía sumida en la desesperación,
Una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en el corazón de aquellos que confiaban en Pedro. Pedro continuaba su trabajo incansable, cada día levantándose antes del amanecer para aprovechar cada rayo de sol. Sus manos, antes acostumbradas al trabajo agrícola, ahora se habían endurecido aún más por el esfuerzo de reconstruir la aldea. Sin embargo, cada vez que su cuerpo se sentía tentado a rendirse, Pedro recordaba la cruz de madera y la imagen de Ana, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Un día, mientras removía escombros en lo que solía ser la plaza del mercado, Pedro escuchó un susurro débil. Se giró y vio a Miguel, un joven aldeano que había perdido a sus padres en la inundación. Miguel, con los ojos enrojecidos y llenos de dolor, se acercó a Pedro y con voz temblorosa le pidió que lo dejara ayudar. Pedro, conmovido por la determinación del muchacho, lo aceptó como su aprendiz. Miguel, aunque joven y con poca experiencia, demostró ser un trabajador incansable. Juntos comenzaron a reconstruir las primeras estructuras de la aldea, empezando por los refugios para aquellos que lo habían perdido todo. A medida que trabajaban, Pedro se dio cuenta de que Miguel llenaba un vacío que Ana había dejado. Aunque no podía reemplazarla, la presencia de Miguel le daba a Pedro una nueva razón para seguir adelante. Mientras avanzaban en su labor, Pedro compartía con Miguel su fe y su esperanza de que algún día encontrarían a Ana viva. Miguel, que había perdido toda esperanza, comenzó a encontrar consuelo en las palabras de Pedro. Poco a poco, la relación entre ellos se fortaleció, y Pedro empezó a ver a Miguel como un hijo que nunca tuvo. Las estructuras comenzaron a tomar forma, y aunque el trabajo era arduo, Pedro sentía que cada día estaba más cerca de cumplir su propósito. Miguel, por su parte, se convirtió en una fuente de inspiración para otros jóvenes de la aldea, que también comenzaron a unirse al esfuerzo de reconstrucción. A través de la fe compartida y la labor conjunta, Pedro y Miguel empezaron a rescatar algo más que casa. Estaban rescatando la esperanza de una comunidad entera. A medida que los días pasaban, el clima en la aldea comenzaba a mejorar, pero los corazones de muchos aldeanos seguían atrapados en una tormenta de duda. Las conversaciones nocturnas alrededor de las fogatas estaban cargadas de escepticismo. Algunos aldeanos que habían perdido todo preguntaban en voz alta si la reconstrucción valía la pena. ¿Para qué seguir? Decían, Dios nos ha abandonado. No hay esperanza de que las cosas mejoren. Pedro escuchaba estos comentarios, y aunque intentaba mantenerse firme en su fe, no podía evitar que la duda comenzara a infiltrarse en su corazón. Cada vez que se sentía agotado, la pregunta sobre el paradero de Ana pesaba más sobre él. ¿Y si nunca la encontraba? ¿Si todo su esfuerzo era en vano? La duda creció un día cuando un grupo de aldeanos, desesperados y hambrientos, decidió saquear lo poco que quedaba en los depósitos de alimentos. Pedro intentó razonar con ellos, pero su desesperación era tan grande que lo ignoraron. Esa noche, Pedro se sentó solo frente a la cruz en la plaza, sintiendo un peso en su corazón que no había sentido antes. Miguel, quien lo había estado observando desde lejos, se acercó y se sentó a su lado. ¿Estás bien?, le preguntó Miguel con preocupación. Pedro, mirando la cruz, le respondió con honestidad. No lo sé, Miguel. Siento que mi fe está siendo puesta a prueba como nunca antes. Cada día que pasa sin encontrar a Ana, cada día que veo más destrucción y desesperanza, me pregunto si realmente vale la pena seguir adelante. Miguel, con una madurez que sorprendió a Pedro, le respondió. Yo también dudaba antes, Pedro, pero tú me enseñaste a seguir creyendo. No importa cuán oscuros sean los días, siempre hay una razón para seguir adelante. Tú eres esa razón para muchos aquí. Las palabras de Miguel calaron hondo en Pedro, quien, aunque todavía sentía la carga de la duda, encontró en ellas una chispa de esperanza. Sabía que no podía rendirse ahora, no mientras hubiera una sola persona que creyera en él. Con la determinación renovada por las palabras de Miguel, Pedro continuó su labor, pero la preocupación por Ana nunca abandonaba su mente. Cada día, mientras trabajaba en la reconstrucción de la aldea,
Sus ojos no dejaban de buscar algún rastro, algún signo que indicara el paradero de su esposa. Su fe seguía siendo su guía, pero las dudas persistentes le recordaban que el tiempo estaba en su contra. Un día, mientras caminaba por los bordes de la aldea, donde la inundación había golpeado con más fuerza, Pedro notó algo inusual. Entre los árboles caídos y el lodo, había una pequeña vereda que no había visto antes, como si la naturaleza misma la hubiera abierto para él. Sin pensarlo dos veces, decidió seguir el sendero. El camino era difícil. Cada paso era un recordatorio de su agotamiento físico y emocional. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía continuar. Después de lo que parecieron horas de caminata, Pedro llegó a un pequeño claro. Allí, sobre una roca, encontró algo que lo hizo caer de rodillas. Un pedazo de la bufanda que Ana solía usar. El corazón de Pedro se aceleró y, sin perder un segundo, comenzó a buscar a su alrededor con renovada energía. A medida que exploraba el área, los sonidos de la naturaleza parecían intensificarse. Finalmente, escuchó un débil gemido que lo llevó a un pequeño refugio improvisado entre las rocas. Allí, acostada y casi sin fuerzas, estaba Ana. Sus ojos se abrieron lentamente al sentir la presencia de Pedro, y una débil sonrisa se dibujó en su rostro. Pedro, con lágrimas en los ojos, se acercó y la abrazó con todo el amor y la desesperación acumulados en esos días de búsqueda incansable. Ana estaba gravemente herida. Su cuerpo delgado y frágil apenas podía moverse. Pedro supo en ese momento que necesitaba llevarla de regreso a la aldea para recibir cuidados. Con gran esfuerzo, fabricó una camilla improvisada y con la ayuda de la fuerza que solo su fe podía darle, comenzó el arduo camino de regreso. Mientras avanzaba lentamente hacia la aldea, Pedro sentía que su carga era más ligera de lo que debería ser. En medio del cansancio y la preocupación, recordó las palabras de Jesús: «Mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Sintió que no estaba solo en esa caminata, que algo más allá de lo físico lo estaba ayudando a llevar a Ana de regreso a casa. El sol comenzaba a ponerse cuando Pedro, agotado pero determinado, llegó finalmente a la entrada de la aldea con Ana. Miguel, que había estado esperando con inquietud el regreso de Pedro, corrió a su encuentro al verlo aparecer en el horizonte. Sin perder tiempo, ayudó a Pedro a llevar a Ana al refugio principal, donde algunos aldeanos, al ver el estado de la mujer, rápidamente se dispusieron a buscar agua y paños para cuidarla. El ambiente en la aldea cambió radicalmente con la llegada de Ana. Aquellos que habían perdido la esperanza comenzaron a verla como un símbolo de que aún era posible encontrar luz en la oscuridad. Sin embargo, la condición de Ana era crítica, y Pedro sabía que los cuidados rudimentarios que podían ofrecer en la aldea no serían suficientes para salvarla. Mientras Ana luchaba por cada aliento, Pedro se sentaba a su lado, sosteniendo su mano. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por la angustia. Sabía que había hecho todo lo posible para traerla de vuelta, pero la realidad era que su vida pendía de un hilo. Esa noche, Pedro oró como nunca antes lo había hecho, pidiendo un milagro, pidiendo fuerzas para aceptar lo que fuera que Dios tuviera planeado. El clima, que había mejorado, comenzó a cambiar repentinamente. Una tormenta, aunque menor que la anterior, se acercaba rápidamente. Pedro sintió que este era el momento de la prueba final. Se encontraba ante su mayor desafío: aceptar que, a pesar de todos sus esfuerzos, podría no ser suficiente. Con la tormenta rugiendo afuera, Pedro cerró los ojos y se inclinó sobre Ana, susurrándole palabras de amor y esperanza. En el punto más oscuro de la noche, cuando la tormenta estaba en su apogeo, Ana dejó de respirar por unos instantes. Pedro, con el corazón hecho pedazos, pensó que todo había terminado. Sin embargo, en un giro milagroso, sintió un ligero movimiento en la mano de Ana. Con incredulidad, observó cómo sus ojos se abrían lentamente, y aunque su respiración era débil, estaba viva. La tormenta afuera comenzó a amainar, y Pedro supo en ese momento que habían recibido la respuesta a sus oraciones. El amanecer trajo consigo una calma inesperada, tanto en el clima como en los corazones de los aldeanos.
Pedro, exhausto, pero lleno de gratitud, permanecía al lado de Ana, quien, aunque aún débil, comenzaba a mostrar señales de recuperación. Su respiración, que la noche anterior había sido apenas perceptible, ahora era más estable. Sus mejillas, antes pálidas, empezaban a recuperar algo de color. Los aldeanos, que habían observado la milagrosa recuperación de Ana, se reunieron alrededor del refugio principal. Para muchos, lo que había sucedido era una prueba indiscutible de que la fe de Pedro no había sido en vano. Inspirados por su determinación y el amor que había demostrado por su esposa, comenzaron a reconsiderar sus propias actitudes hacia la vida y hacia Dios. Miguel, quien había estado ayudando a cuidar de Ana, se acercó a Pedro y le dijo en voz baja: «Esto es un milagro, Pedro. Gracias a ti, todos hemos recuperado la esperanza». Pedro, con lágrimas en los ojos, solo pudo asentir. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero también sabía que con Ana a su lado y con la fe que había sostenido a ambos, serían capaces de enfrentar cualquier desafío que viniera. Ese día Pedro reunió a los aldeanos y con la voz firme les dijo: «Lo que hemos vivido es una muestra del poder de la fe y la perseverancia. Hemos sido puestos a prueba, pero no estamos solos. Debemos seguir adelante, reconstruir no solo nuestras casas, sino también nuestras vidas, con la certeza de que siempre habrá un propósito mayor guiándonos». Con la recuperación de Ana, la aldea comenzó a renacer. Las primeras casas reconstruidas se convirtieron en un símbolo de esperanza y resistencia, y poco a poco, más aldeanos se unieron al esfuerzo de reconstrucción. Pedro, quien ahora era visto como un líder natural, guiaba a la comunidad con sabiduría y compasión. Miguel, junto a otros jóvenes de la aldea, trabajaba codo a codo con Pedro, aprendiendo de él no solo las habilidades necesarias para reconstruir físicamente la aldea, sino también las lecciones de vida que habían transformado a Pedro en un hombre de fe inquebrantable. La aldea, que alguna vez fue un lugar de desesperanza, ahora se llenaba de un nuevo espíritu de unidad y propósito. Ana, aunque todavía recuperándose, comenzó a participar en las actividades de la aldea, ayudando a organizar el trabajo y ofreciendo palabras de aliento a aquellos que aún dudaban. Presencia, junto con la fortaleza de Pedro, se convirtió en un faro de esperanza para todo. Finalmente, cuando las primeras semillas fueron plantadas nuevamente en los campos, Pedro y Ana miraron el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, pero esta vez no con la misma oscuridad de antes. Ahora, en cada rayo de luz, veían un nuevo comienzo, una promesa de que, aunque el camino había sido difícil, la recompensa de la fe y la perseverancia estaba más allá de cualquier cosa que hubieran imaginado. La aldea, con Pedro y Ana a la cabeza, resurgió de la ceniza, más fuerte y unida que nunca. Y así, en los corazones de todos, quedó grabada la lección de que, con fe y confianza en un propósito mayor, siempre es posible encontrar la redención y renacer, no importa cuán duras sean las pruebas que se presenten en el camino. Al llegar al final de esta poderosa historia, espero que hayas encontrado inspiración en la fe inquebrantable y la perseverancia de Pedro. Su viaje nos recuerda que, aunque la vida nos ponga frente a desafíos aparentemente insuperables, siempre existe un propósito mayor que guía nuestros pasos. Cuando la duda y el miedo amenacen con derrotarte, recuerda que tu fe puede ser la luz que ilumine tu camino, transformando la adversidad en una oportunidad para renacer. Te animo a reflexionar sobre tu propia vida y a preguntarte, ¿dónde puedes encontrar fuerza en medio de tus luchas? ¿Cómo puedes transformar el dolor en crecimiento? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría saber cómo has enfrentado tus propios desafíos. Gracias por acompañarnos en esta historia y no olvides suscribirte al canal para más contenido que enriquezca tu vida. Nos vemos en el próximo video.